Hola, ¿cómo andan? Espero que estén todos y todas muy bien y que estén llevando la cursada de la mejor forma posible. Yo soy Bárbara, soy ayudante en la cátedra y hoy vengo a hablar sobre el famoso caso de los exploradores de cavernas. Capaz tuvieron la oportunidad de verlo en otras materias, capaz no, pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Primero y principal, me parece muy importante que no se nos escape la idea de que estamos hablando de un caso ficticio, ¿sí? Y como bien dice Carrió en la introducción, Fuller lo que buscó hacer con este texto es crear una caricatura de ciertas posturas filosóficas del actuar de los jueces, ¿sí? Al momento de tener que resolver distintos tipos de problemas. Bien, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta y ahora sí, habiendo aclarado esto, voy a empezar con el análisis del caso. Bueno, ahora sí vamos a pasar al análisis de los hechos. Este es un caso que se trata entonces sobre el juicio que se les hace a este grupo de exploradores por el asesinato, por el homicidio de su compañero Wedmore, que junto con ellos habían entrado en una caverna de la cual luego no pudieron salir porque una avalancha tapó el único acceso de entrada y salida que había en esta. Luego de que los hayan rescatado, después de un largo tiempo, los exploradores dan su testimonio y dicen que asesinaron y comieron la carne de Wedmore para sobrevivir. En este país, que es ficticio, el homicidio está penado con la muerte en la horca, específicamente. Bien, vamos a andar un poquito más y vamos a dar un par de hechos más. Bien, cuando estos exploradores entraron a la caverna, tenían eh, una escasa provisión de alimentos. Y dentro de esa caverna no había ninguna sustancia, ya sea de origen animal o vegetal, del que ellos se hubiesen podido alimentar. Bien, de que ellos estuvieran unos días ahí y de que finalmente se hace un operativo de rescate por fuera de la caverna, obviamente, ¿no? Eh, Ellos logran establecer una comunicación con sus rescatistas. A lo que les preguntan, luego de decirles sobre su estado de salud, preguntan cuánto tiempo más o menos van a tardar en rescatarlos, para lo que los expertos le dicen que un mínimo de 10 días. Bien, la comunicación se finaliza y luego de 8 horas es Wetmore quien vuelve a comunicarse con el exterior y preguntarle específicamente a un médico si ellos si hay una posibilidad, ¿no? De que puedan sobrevivir 10 días sin alimento y sin bebida alguna. Para lo que el médico le dice que es muy baja la posibilidad de que eso suceda. Entonces Wedmore, bueno, pide hablar con abogados, con distintos funcionarios públicos, hasta con ministros religiosos, pero nadie le quiere responder su Sí, pero nadie, ay, me trabé, bueno, pero nadie le quiere responder su pregunta de em, ¿qué pasaría si ellos se comen a uno de sus compañeros? Como dije, nadie de toda esta gente, ni médicos, ni funcionarios públicos, ni ministros, sacerdotes, nadie le quiere responder esa pregunta. Bien. Luego, Wedmore decide finalizar la comunicación al no obtener respuesta y le dice a sus compañeros, miren, eh, lo que vamos a tener que hacer para sobrevivir es comernos a uno de nosotros. Y para decidir cuál de nosotros va a ser, me parece que lo mejor va a ser dejarlo en manos del azar tirando dados. Estos dados que tengo acá, tiramos los dados y el número que toque va a ser, bueno, dependiendo del número que toque, alguno de nosotros va a morir y va a ser comido por el resto. Y los demás dicen, bueno, está bien, lo hacemos. Y al momento de tirar los dados, Wedmore se arrepiente. Para lo que el resto de sus compañeros le dicen, no, ya está, los vamos a tirar porque acordamos esto. Tiran los dados y la suerte le juega en contra a Wedmore y es él quien, por el número que salió, va a ser comido por sus compañeros. Bien, estos son los hechos del caso de manera muy resumida. Ustedes, para la formación de su opinión final, pudieron haber
valorado estos mismos hechos u otros de manera distintas, pero estos son los hechos con los que nos vamos más o menos a manejar para el análisis de los votos de cada uno de los siguientes jueces, que es lo que voy a explicar a continuación. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la tercera y última parte del video, en la cual voy a analizar de manera resumida los votos de cada uno de los jueces. Bien, comenzando por el primero, que es el juez Treppering, quien es el presidente de la corte que está tratando el caso. Él decide fallar de la misma manera que lo hace la instancia anterior. En esa instancia se decidió que había que condenar a los imputados, pero con la salvedad de que hay que pedirle también al presidente, a la cabeza del Poder Ejecutivo, que conmute la pena. Esto quiere decir que transforme la pena de muerte, ¿sí?, a una pena de 6 meses de prisión, ¿sí? El juez entiende que esto es lo mejor que se puede hacer porque es actuar con la mayor legalidad posible, respetando la norma, ¿sí? Esta norma que dice quien mate a una persona, ¿sí?, de manera intencional, será condenado con la muerte. Entonces, el juez entiende que de esta manera se respeta la norma de la mejor forma posible, pero que a su vez él como que no se traiciona a sí mismo y en parte, ¿no? Esto es algo que después sus colegas le van a recriminar. Él como que expresa que está en contra de esto y por eso le hace el pedido al Poder Ejecutivo, que calcula que va a entender la situación en la que se tuvieron que afrontar estos exploradores. Pero bien, ahora continuamos con el segundo voto, que es el del juez Foster. Este juez hace completamente lo opuesto que Treppering, o sea que revoca la sentencia. Pero la revoca por el hecho de que entiende y nos da ciertos conceptos bastante interesantes como el de estado de naturaleza. Voy a leer una parte de su fallo en el que dice que los imputados se encontrarán en estado de naturaleza. Tal cosa tiene como consecuencia que el derecho a ellos aplicable no sea el derecho sancionado y establecido por este Commonwealth, sino el que se deriva de aquellos principios adecuados a su condición. Ahí tenemos una palabra muy importante que es principios. Y después, si vamos un poquito más adelante en su fallo, él nos dice: los poderes de gobierno solo pueden justificarse moralmente sobre la presunción de tratarse de poderes que hombres razonables convendrían y aceptarían en caso de confrontarse con la necesidad de tener que volver a constituir algún orden para hacer posible la vida en común. Acá agregamos la palabra moralmente. Y si hacemos memoria y si sumamos estos conceptos, podemos remitirnos al primer texto que tuvimos este año, que fue el de Carlos Nino. ¿Se acuerdan ese en el que habíamos visto sobre naturalismo y positivismo? Bueno, ese texto está relacionado con el caso de los exploradores de cavernas y podemos entender cómo Foster en este caso sería un naturalista. ¿Por qué? Porque él entiende que la relación de derecho y moral es importantísima, que no hay derecho sin moral, que tenemos ciertos valores universalmente aceptados que si nuestras normas no aceptan, no serán derecho. Voy a aclarar una cosa y lo voy a volver a repetir, que es algo que dije al principio. Recuerden que esto, como dijo Carrió, es una caricatura, es una exageración de estas teorías filosóficas, ¿sí? Para saber más sobre positivismo, sobre naturalismo y naturalismo, volvamos al texto de Nino y ahí vamos a tenerlo bien claro. Esto es como la exageración. Bien, y continuando entonces con este plano de lo exagerado, vamos con el voto de quien. Yo sé que está el voto de Tapping en el medio, pero voy a pasar a este y ahora retomamos. Él hace completamente lo opuesto al juez Foster. Él dice: si bien yo entiendo lo que mi colega quiere decir, y personalmente yo como ciudadano creo que hay que
declarar a estas personas, a estos exploradores inocentes en este proceso, yo como juez no puedo hacer eso. Porque el único principio moral por el que me tengo que regir al momento de ser juez es por el de tener una posición neutra y utilizar la norma y fallar según lo que me dice la norma. Luego, si la población cree que esto es justo, injusto, está bien o está mal, bueno, tendrán que cambiar sus leyes a través de los mecanismos que tienen para eso. Pero yo como juez tengo que aplicar la norma tal cual está, ¿sí? Entonces, recuerden, una exageración, y acá tendríamos una exageración del positivismo, de aplico la norma por sobre todo. En el fallo, el juez dice algunas cosas que son muy claras, como he jurado aplicar no mis concepciones de moralidad, sino el derecho del país. Hay que distinguir los aspectos jurídicos de los morales en este caso, entendiendo así que la ley es la ley y los jueces tienen que asumir una posición neutra, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a pasar al voto de Tatin, que era el que estaba entre estos dos. Él está muy confundido, empatiza con los exploradores, pero a la vez le genera mucho rechazo a lo que ellos hicieron. Entiende que, a diferencia del juez Foster, él no sería, digamos, calificado para aplicar, como que no tiene la autoridad de aplicar esos principios por sobre los demás. Y bueno, y él es este punto medio, esta confusión en todo este asunto. Y él también dice, me parece un poco desmedido que tengamos que condenar a esta gente a la muerte cuando 10 obreros murieron en el proceso de rescate, entre otras cosas. Pero finalmente él decide no votar porque se va a apartar, porque no está claro, y bueno, ese es su fallo. Y por último tenemos al juez Handy, que lo que hace es decir que lo que tiene que hacer un juez en general, y es lo que va a hacer él, es acercarse al hombre común, utilizar el sentido común para fallar. Y él se va a basar específicamente en una encuesta que hizo un diario muy conocido de ese país, en el que el 90% de la población cree que no hay que condenar a los acusados a la muerte, o que hay que darles una pena simbólica. Él utiliza mucho, ¿sí?, la opinión pública para su fallo, y entiende que hay que dejar de complicar, por así decirlo, las cosas, que se pueden resolver este tipo de conflictos a través de, utilizando, el sentido común, y es mucho más sencillo y no hay que hacer todo este tipo de argumentos complicados para si los principios morales, para si la ley o lo que sea. Bien, eso es lo que tengo para decir de los fallos de los jueces. Recuerden que pueden volver al texto de Nino, pueden relacionarlo con todo lo que quieran para ahondar un poquito más. Y nada, yo espero que les haya servido este video y les deseo suerte en el examen y que tengan una muy buena cursada.